Hemos visto en el anterior vídeo el tema del factor de amortiguamiento y hemos visto que sobre todo tiene sentido, sobre todo se aplica en sistemas físicos definidos por una ecuación diferencial de segundo orden, como el oscilador armónico amortiguado, en los que este número, este factor, es del orden de la unidad. De tal forma que son sistemas en los que no es deseable que la oscilación se mantenga de forma permanente, sino que lo característico de ellos es que se desea que aparezca pues una cierta oscilación amortiguada, pero de forma transitoria ante un cambio brusco de condiciones. Era el ejemplo que poníamos del sistema de suspensión en un automóvil. Otro ejemplo podría ser la aguja en una báscula analógica. Es decir, son sistemas en los que lo que interesa normalmente, o el comportamiento ideal, por así decirlo, es que se produzca la convergencia hacia una situación estacionaria de una forma suave, de una forma amortiguada, de una forma controlada. Pero no interesa que exista una oscilación sostenida. Por oposición a ese tipo de sistemas, existen otros en los que la oscilación es el fenómeno fundamental, es el fenómeno que los caracteriza y el fenómeno, en definitiva, buscado, si se trata de una aplicación de la física. Y poníamos el ejemplo del péndulo de un reloj de pared. El péndulo de un reloj de pared idealmente sería un péndulo perfecto, que tiene una frecuencia perfectamente definida y que idealmente no tendría pérdida de energía y podría oscilar indefinidamente. Sabemos que esto no es así y de hecho el reloj de pared incorpora una fuente de energía eléctrica, una batería, una pila, que sirve para ir compensando la pequeña pérdida de energía gradual que existe por la fricción del péndulo. Entonces, ese tipo de sistemas, como el del péndulo de un reloj, son sistemas que llamamos propiamente osciladores en la física aplicada, y en ellos el coeficiente o factor de amortiguamiento es un número muy pequeño frente a la unidad. De esta forma, la oscilación va atenuándose muy lentamente, muy gradualmente, y podemos considerar que el comportamiento del sistema físico es esencialmente oscilatorio. He dicho que son sistemas osciladores los que se utilizan en la física aplicada, pero también existen sistemas osciladores en la física más fundamental, en la física teórica, y de hecho existen sistemas físicos como pueden ser los átomos o incluso los núcleos de los átomos que tienen oscilaciones y que, como veremos, se pueden estudiar desde el punto de vista de fenómenos oscilatorios. Pero volviendo al tema de la física aplicada, en el terreno de la electricidad y en particular de la electrónica podemos encontrar un dispositivo que llamamos oscilador, que es muy importante y que sirve para obtener una señal electrónica de una periodicidad muy perfecta, con una frecuencia muy perfecta, muy pura, y que sirve para proporcionar temporización a los sistemas electrónicos en los diseños de electrónica. Aquí, por ejemplo, en la foto vemos un oscilador a cristal que se basa en las propiedades mecánicas oscilatorias de un cristal cortado de determinada manera, que se fabrica junto con un circuito electrónico encapsulado, de tal forma que este circuito electrónico está alimentado por una corriente continua y mediante la conjunción de los dos elementos se consigue mantener la oscilación sostenida permanentemente y proporcionar, como digo, una señal oscilante muy perfecta. Esto es un ejemplo de las aplicaciones de los sistemas osciladores, en este caso la electrónica. Entonces, para este tipo de sistemas osciladores se define un parámetro que llamamos Q. La letra Q viene del inglés quality, es decir, calidad, ¿de acuerdo? Y este factor o coeficiente Q se define matemáticamente como la relación que hay entre la frecuencia, o mejor dicho, la pulsación de oscilación natural del sistema oscilante entre dos veces la constante de atenuación alfa, que expresada en términos del coeficiente de amortiguamiento es 1 partido por 2 veces el coeficiente de amortiguamiento. El factor Q es un factor de mérito
Es decir, es una medida cuantitativa de cuán bueno es un oscilador, cuán parecido es a un oscilador ideal. Claro, un oscilador ideal tendrá un alfa que será 0 porque no tendrá fricción, no tendrá amortiguamiento y por lo tanto la Q será infinita. Es decir, Q vale infinita para un oscilador ideal, ¿de acuerdo? Entonces un oscilador real, bueno, cuanto más alta sea su frecuencia natural de oscilación y más baja sea la constante de atenuación, mayor va a ser su factor Q de calidad. Bien, vamos a ver a continuación el sentido físico que tiene este factor Q que acabamos de definir. Entonces, para ello, aquí tenemos representada una oscilación amortiguada con muy poco amortiguamiento, de tal forma que la amplitud va descendiendo muy lentamente. Y si consideramos un ciclo completo de oscilación entre este punto, que vamos a suponer que es el instante t sub 1, y este otro punto, entonces será el instante t sub 1 más t mayúscula, donde t mayúscula es el periodo de oscilación, entonces sabemos que en este pico de oscilación la amplitud, si valía a en t igual a 0, aquí valdrá a por e elevado a la menos alfa t sub 1, como hemos visto en el anterior vídeo, y en este otro instante valdrá a por e elevado a la menos alfa por t sub 1 más t mayúscula. Es decir, seguirá una variación exponencial decreciente. Entonces la energía del oscilador en cada uno de estos instantes, como sabemos, bueno, la energía viene dada por la siguiente expresión. Viene dada para un oscilador armónico por un medio de m por omega sub 0 cuadrado y por la amplitud de oscilación al cuadrado, como vimos en un vídeo anterior. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la amplitud, como va descendiendo, va variando, entonces la energía también irá variando con la amplitud, de tal forma que la energía en el instante t sub 1 será igual a un medio de m omega sub 0 cuadrado por la amplitud en ese instante, que es a por e elevado a la menos alfa t sub 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y en el instante t sub 1 más t mayúscula, es decir, un ciclo de oscilación más tarde, la energía tendrá un valor más pequeño que vendrá dado por un medio de m omega sub 0 cuadrado por a y por e elevado a la menos alfa t sub 1 más t, y todo ello al cuadrado. Entonces, bueno, aquí podemos, al elevar al cuadrado, podemos escribirlo como un medio de m por omega sub 0 al cuadrado por a al cuadrado y por e elevado a la menos 2 alfa t sub 1, y análogamente este término lo podemos escribir como un medio de m por omega sub 0 cuadrado por a al cuadrado y por e elevado a la menos 2 alfa t sub 1 más t mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces la relación entre la energía en el instante t sub 1, o mejor, en el instante t sub 1 más t mayúscula y la que tenía un ciclo antes, en t sub 1, ¿de acuerdo? Será la relación que hay entre esta expresión y esta otra expresión. Entonces, como las dos expresiones son proporcionales a un medio de m omega sub 0 cuadrado por a al cuadrado, se nos simplifica y lo que nos queda es simplemente la relación entre las exponenciales. Es decir, e elevado a la menos 2 alfa por t sub 1 más t mayúscula dividido por e elevado a la menos 2 alfa por t sub 1. Y usando las propiedades de las exponenciales, esto es igual a e elevado a la menos 2 alfa por t mayúscula. Es decir, que esta ratio, esta relación entre la energía al principio de un ciclo
y al final del ciclo es constante y depende solo del periodo de la oscilación. El periodo de oscilación, por su parte, es con muy buena aproximación igual a 2pi partido por la pulsación natural del oscilador en ausencia de fricción. Y esto es así porque, si recordamos, la pulsación exacta en el régimen oscilante amortiguado es igual a la omega sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Pero claro, como estamos suponiendo que z es muy pequeño frente a la unidad, esta expresión es prácticamente igual a omega sub 0, es decir, la pulsación exacta es prácticamente igual a la pulsación natural o propia del oscilador que tenemos en ausencia de fricción, sin amortiguar. Por lo tanto, podemos escribir con muy buena aproximación esta igualdad. Entonces, ahora lo que nos planteamos es el ritmo con el que este oscilador amortiguado va perdiendo la energía. Y una buena forma de medir eso es ver cuánta energía ha perdido con relación a la energía total en un ciclo de oscilación. Es decir, nos planteamos la relación entre la energía en el instante t1 al empezar el ciclo y la pérdida de energía, vamos a llamarla delta de E, durante un ciclo. Vamos a simbolizarla de esta forma, es decir, entre t1 y t1 más t mayúscula. Entonces esto es igual a la energía en t1 dividido por la energía que tenía en t1 menos la que tiene en t1 más t mayúscula, ¿de acuerdo? Y dividiendo por la energía en t1 arriba y abajo, lo que tenemos es 1 partido de 1 menos la energía en t1 más t mayúscula dividida por la energía en t1. Pero esta relación ya la hemos calculado aquí y vale e elevado a la menos 2 alfa t mayúscula, como hemos visto. Es decir, al final nos queda esta expresión para esta ratio que tratamos de caracterizar entre la energía que contiene la energía almacenada por el oscilador y la energía perdida en un ciclo. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es que aproximamos la función exponencial e elevado a la menos 2 alfa t mayúscula, lo aproximamos, digo, por un desarrollo en serie de Taylor con el término lineal solamente, es decir, sería 1 menos 2 alfa t mayúscula. Esta aproximación es válida porque alfa t mayúscula es un número muy pequeñito frente a la unidad, porque estamos suponiendo que efectivamente el amortiguamiento Z es muy pequeño frente a la unidad, lo cual quiere decir que el amortiguamiento, si recordamos, se define como alfa partido de omega sub 0 es muy pequeño frente a la unidad y por lo tanto esto también se cumple. Alfa por t mayúscula es muy pequeño frente a la unidad. Entonces, haciendo esa aproximación aquí, lo que nos queda es 1 partido de 1 menos 1 menos 2 alfa t mayúscula. Este 1 se me va con este 1 y en definitiva lo que me queda es 1 dividido por 2 alfa t mayúscula, que lo puedo poner, teniendo en cuenta esta relación para el periodo y la omega sub 0, como 1 partido de 2pi por la omega sub 0 y dividido por 2 alfa. Es decir, esto es igual a la Q que hemos definido dividido por 2pi. Por lo tanto, en definitiva, podemos escribir que el factor Q que hemos definido es igual a 2pi veces la relación entre la energía del oscilador armónico amortiguado almacenada en un periodo dividida por el gasto de energía a lo largo de un periodo. Esta definición del factor Q nos da un sentido físico mayor que el que inicialmente habíamos dicho en la definición anterior y nos sirve para ver que existe una relación muy profunda entre el factor Q
y el ritmo al que el oscilador armónico amortiguado va perdiendo la energía. Para hacernos una idea de los valores que toma el valor Q en casos reales, para osciladores físicos reales, aquí voy a poner una serie de datos tomados del volumen 1 del curso de física de Berkeley, cuyo título es Mecánica y cuyo autor es Kittel. Y así tenemos, por ejemplo, para la Tierra, para el planeta Tierra considerado como un oscilador que tiene ondas sísmicas, por ejemplo, como sabemos, el valor de Q de ese oscilador equivalente está en el intervalo 250 a 1400. Está en ese orden de magnitud. Para la cuerda de un piano, considerada como oscilador, el valor de Q es del orden de 1000, aproximadamente del orden de 1000. Para un resonador de microondas, que son unos dispositivos que se utilizan en la tecnología de las comunicaciones y en otros usos de las microondas, tenemos valores de Q que son del orden de 10.000, es decir, 10 elevado a la 4. ¿De acuerdo? Para un átomo excitado, que es un sistema físico que también presenta fenómenos oscilatorios y al cual se puede asignar, por lo tanto, un comportamiento de oscilador, tenemos unos valores de Q que son del orden de 10 elevado a la 7, para que nos hagamos una idea. Y para núcleos excitados, en este caso de núcleos de hierro, tenemos valores que son de 3 por 10 elevado a la 12. Núcleos atómicos, núcleos del átomo de hierro. Es decir, fijémonos que cuanto más pequeña es la dimensión del sistema físico que está oscilando, parece que hay una tendencia a que la Q sea mayor. Bien, pues está bastante interesante el conocer estos valores y hacernos un poco la idea de que el factor Q es algo muy real, que está asociado a fenómenos oscilatorios de muy diferentes tipos, en los cuales podemos caracterizar, mediante la teoría del oscilador armónico, una vez más, los diferentes efectos y las diferentes características que tienen los fenómenos oscilatorios.